Ahora, Dios, pedimos por tu santa palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender en gran manera, Señor, lo que tú quieres que aprendamos para exaltarte, Señor, para hacer tu santa voluntad, Dios. En el bendito y santo nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Bendice tu pueblo. Bendice tu pueblo en todas las áreas, Padre. Bendice a los amigos. Bendice a los hermanos. Bendice a aquellos que nos escuchan en esta hora. Donde hay necesidad, Señor, sea propicio. Y levanta, Señor. Levanta a aquel que está débil en la fe y obra grandemente en su vida. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido en esta preciosa hora, Dios. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, hermano. Nos ponemos de pie y abrimos la palabra en el libro de Ruth. Esta noche nos corresponde leer y estudiar el capítulo 3 del libro de Ruth. Bendito el Señor. Lo leemos, hermanos, y la palabra del Señor nos dice en el capítulo 3 del libro de Ruth. Vamos a leer versículo 1 al versículo 5. Y dice la palabra del Señor: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Amén. Sentémonos, hermanos. De este versículo 5 obtenemos el tema de esta noche, que es: la obediencia cosecha buenos frutos. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 3 de Ruth. El capítulo 2, hermanos, que estudiamos el jueves recién pasado, encontramos en Ruth tres cualidades, tres características básicas de un hijo de Dios. Estas son humildad, sumisión y diligencia. Estas tres cualidades las encontramos en esta mujer, donde nos dice la palabra que ella no actuaba independientemente en todo lo que hacía. Siempre, hermano, buscaba un consejo de alguien que podía darle un consejo. Y esto lo vemos en el 2:2, cuando le dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Se da cuenta que ella siempre buscaba sumisión, humildad, porque muchas veces, amados hermanos, usted y yo no hacemos las cosas porque nos hace falta humildad. Muchas veces decimos que yo soy capaz. ¿Quién es el hermano, quién es la hermana para que yo le tenga que pedir a ella su opinión o pedirle permiso? ¿Acaso son mis padres? ¿Acaso ellos tienen poder, autoridad sobre mí? Pero esta mujer, hermano, yo veo en esta porción que hemos leído que ella tenía ese respeto
a su suegra Noemí, aunque ya no, su esposo ya no estaba en vida. Y otra parte donde vemos también la humildad de esta mujer es cuando leemos en el 2:7, cuando dice: y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Mire qué interesante. No solo llegó, hermano, y se metió a recoger. Vino, después de pedirle permiso a su suegra, llegó y le dijo al encargado de recoger la cosecha, de recoger la siega, le dijo si le permitía también a ella poder recoger de lo que se caía. Y hay algo también interesante donde vemos que era diligente. Es cuando en el mismo versículo 7 le dice el encargado de la siega a Booz: entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Hermano, diligente. Humildad, sumisión y diligencia. ¿Cuántas veces, hermano, usted en su trabajo ha caído muy bien? Tiene muy buenas referencias suyas porque ha sido diligente. Esto también en la obra de Dios es importante que lo practiquemos, que lo hagamos. Esta conducta, hermanos, que vemos le permitió ganarse respeto. Le permitió también, hermano, ganarse el aprecio. Si usted ve a Booz, cuando pregunta, cuando la conoce, él se refiere a ella de una manera muy respetuosa. Porque el respeto, hermano, siempre hemos dicho, el respeto se gana. La mujer había llegado a ese lugar con el propósito de asegurar la alimentación de su suegra Noemí y la suya. Cerramos el capítulo 2 cuando vemos que ella, velando por la vida de su suegra, se cierra el capítulo quedándose con Noemí. En el 2:23 que leíamos dice: estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Oiga, o sea que el capítulo 2, hermano, termina con la siega, termina con el fin de recoger la cosecha de cebada y de trigo de los campos de Booz. Veamos el capítulo 3, que es muy importante. ¿Por qué es importante, hermano? Porque Booz veía en Ruth alguien de mucha estima, tanto así que había puesto a su disposición todo lo que tenía. Mire qué importante. No decía: no hay que darle mucha confianza porque se va a llevar lo que está ahí. No, hermano, le puso tanta confianza. Muchas veces a usted y a mí nos ha probado. Cuando usted está nuevo en un trabajo, le dejan cualquier trampa ahí para ver si usted tiene la mañita. Y cuando ven, hermano, que llegan el siguiente día y encuentran tal y como dejaron las cosas, le van poniendo a usted más confianza. Y esto es muy importante. Esto es una de las cualidades que Booz vio en Ruth. Cuando leemos Ruth, nos damos cuenta que no hubo nunca de parte de nadie ninguna palabra de reproche para esta mujer. No vemos también ninguna palabra de amenaza para él, no. No vemos también, hermana, ninguna exigencia. ¿Por qué? Porque ella era diligente. A pesar, amados hermanos, de que ella no era trabajadora, siempre la vieron como alguien especial. Yo quiero que veamos algo. Aunque no la conocían, pero Dios había puesto en ella una gracia. Esa gracia debe de existir en los hijos y las hijas del Dios Altísimo. Fíjense que este capítulo 3 inicia
con las palabras de su suegra, Noemí, quien le manifiesta que desea buscarle un hogar para que sea feliz. ¿Por qué, hermano? Porque también Noemí la amaba mucho. Y había razón, hermano. Había razón. Era una mujer diligente que cuidaba de su suegra como que era una hija. No le decía, si quieres comer también, vamos los dos. Vamos las dos a recoger espigas. Y vas a ver qué quemadas de algo con el sol todo el día. No, hermano. Ella iba con todo el deseo. Y yo quiero, hermano, que veamos ahí, veamos el versículo 1 del capítulo 3. Cuando dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. O sea, el amor, el cuidado de que ella viviera bien. El capítulo 3 encierra 3 puntos. Y estos, hermanos, están bien delimitados. Del versículo 1 al versículo 5 encontramos el planteamiento del plan de Noemí para redimir a Ruth. Del versículo, hermano, 6 al versículo 15 encontramos la ejecución del plan que le presentó Noemí. Y del versículo 16 al 18 encontramos los resultados del plan. Mire qué interesante. Todo, hermano, estaba muy planificado. Y ¿sabe qué? Hay una cosa, hermano. Hay una cosa muy importante. Y es que Noemí sabía que Ruth estaría mejor cuidada si se casaba. Por ello, vemos algo que le sugirió que se ofreciera como esposa a vos. Que ofrecida, va a decir usted. No. Le dijo que se ofreciera porque él sería el guardián redentor de la familia. Él era el guardián redentor de la familia de Elimelech. Ahora, vimos al principio, no dice que era de Elimelech, vos. Pero sí más adelante nos va a decir que era de él. Y hay algo, hermano, que me llama la atención. Y es que ella era bien obediente con las palabras de Noemí. ¿Por qué Noemí, amados hermanos, le aconsejaba que hiciera lo que vamos a leer esta noche? Bueno, por una razón bien importante, y era que Noemí era nativa de Belén. Ella conocía la cultura, las costumbres de ese lugar. Ahora Ruth no. Usted sabe que Ruth era de Moab. Ella desconocía las costumbres de ese lugar. Incluso, hermano, como ejemplo, en nuestro mismo país, aquí hay costumbres, hay culturas de un departamento a otro. No digamos, hermano, hablando de un lugar como Belén y Moab. Por ello, Noemí le dijo a Ruth cómo era la cultura de allí y que así tenía que hacer ella. Cuando yo leía esto decía, bueno, cualquiera leer esta porción puede decir que Ruth era bien ofrecida y que Ruth se le fue a meter a vos. Pero no es así, porque la cultura era de esa manera. Y como quien conocía la cultura era Noemí, ella le presentó la propuesta de matrimonio a Ruth. Y Ruth, hermanos, le dijo, lo que tú digas, yo haré. Por 2 cosas. Ella sabía que necesitaba estar casada. Necesitaba también asegurar que su suegra viviera tranquila. Pero lo que no sabían era que el que estaba moviendo todo esto era Dios. Porque la línea mesiánica se había cortado con la muerte de los 2 hijos de Noemí y Elimelech. Y esta línea debía de seguir. Debía de llegar hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con la muerte de los 2 hijos de ellos había terminado. Porque había muerto Elimelech. Había muerto sus 2 hijos. Entonces, si incluso, hermanos, si Elimelech hubiera estado vivo, había esperanza de otro hijo. Y esta línea no se iba a cortar. Pero como los 3 murieron, esta línea había quedado suspendida. Ahora ellos lo veían desde un punto de vista
material, conveniencia, pero Dios lo ve desde el punto de vista cumplimiento de la promesa. Oiga, qué interesante es esto. Como era costumbre, hermano, al final de la siega, al final de recoger toda la cosecha, dice que ellos trillaban la cosecha y por la noche hacía lo que dice acá. Le dice 3. No ha de buscar hogar para ti que te vaya bien, no es vos nuestro pariente. Y le dice, te lavarás pues y te ungirás y irás donde él, porque le dice, esta noche él va a hacer algo que tiene que hacerlo siempre, y era aventar las parvas de la cebada. ¿Qué es eso? Trillar, lo que nosotros decimos aporrear. Usted oye, ¡pum! ¡Pum! Y están haciéndolo. Cuando ahí lo que cultivan ahí, ¿verdad? Le están dando los frijoles, están sacándolo de la vaina cuando está seca. Hermano, y cuando dice la palabra aquí, aventar, es cuando viene el viento y usted los bota toda la basurita y saca a cabal el producto. Entonces le dice esto, mañana le dice Noemí, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, y es un momento adecuado para que tú te acerques a él. Claro que no estaba solo él, habían varios con él. Pero lo importante aquí era que nadie la viera, incluso ni el mismo vos. ¿Y por qué? Dice, hermano, que vos tenía que quedarse cuidando el producto porque había peligro que los ladrones se robaran la cosecha. Y cuando veía esto, hermano, lo vemos allá en el capítulo 6, el versículo 11 del libro de Jueces. ¿Se acuerda cuando Gedeón estaba aventando la cosecha? Lo mismo que estaba haciendo, que iba a hacer Booz esta noche. Cuando el ángel se le presenta, lo ve que está haciendo eso. Y dice que lo estaba haciendo para guardarlo, porque tenía miedo que le robaran la cosecha. Lo mismo, hermano, el mismo panorama vemos en el caso de Booz. Por eso es que como la cosecha era mayor, dice que él se quedaba cuidando. Y pienso yo, hermano, que por la noche iban a aventar esto. ¿Por qué? Porque el viento era más fuerte. Y esto es uno de los recursos que se utiliza para aventar el producto. Y cuando nos damos cuenta de esto, hermano, le dice Noemí que esta es la razón por la cual ella tiene que lograr esta oportunidad. Le dice, pero deja que él cene, que él beba, que él coma, después tú te le vas a aparecer. Qué interesante. Qué bonito cuando la palabra de Dios tiene una dirección divina. Me dice en el 4, en el 3, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Versículo 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Todos están acostados. Y le dice, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que has de hacer. Bueno, de hecho, yo pienso que Booz se asustó cuando descubrió que había alguien a la parte, y que era una mujer. Y eso lo vemos, hermano, eso lo vemos en la misma palabra, en el versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había ordenado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón del producto que había aventado. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó al lado de los pies, ¿verdad? Mire qué interesante. Esto tenía un significado según la costumbre del pueblo judío. Y dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Hermano, que se asustó, ¿verdad? Digo, si yo solo me acosté.
Y hoy tengo una mujer a la par mía. Según, hermano, la cultura de ellos, acostarse a los pies del varón se interpretaba como un acto de sumisión completa a aquel hombre. Ese era el significado. Entonces, vemos ahí que hay una sumisión de ella, y eso también vemos, hermano, un caso igual allá en Marcos 14, 13, 14. Cuando veía esto, hermano, decía, oh, qué interesante la palabra, nos enseña y nos damos cuenta nosotros que todo lo que sucede siempre tiene un orden de parte de Dios. Siempre hay un orden. 14, 13, 14 de Marcos, dice la palabra, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua a seguirle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer y la Pascua con mis discípulos? ¿Qué relación tenemos esto con aquello? Que esto es cultura. Esto es cultura. Cuando usted y yo leemos esto, decimos, bueno, ¿y cómo hicieron estos hombres? Porque según nuestra cultura, usted sale, hermano, y mucha gente anda con cántaro. Y usted dice, ¿cómo va a saber cuál es el que iba a seguir? Es porque la cultura decía que no, eso no era para los hombres, no era para las mujeres. Eso solo las mujeres lo hacían, ningún hombre hacía esto. Entonces la señal fue exacta de Dios. Le digo, como esto no es culturalmente para nuestra raza, pero un hombre con cántaro, eso la gente se va a admirar. Pues esa es la señal exacta para que ustedes no se pierdan a quién van a seguir. Lo mismo vemos allá, la cultura decía que la mujer que fuera y se acostara a los pies, esta mujer estaba sumisa. ¿Qué es sumisión? Que iba a hacer lo que el hombre dijera. Estaba sumisa según la cultura. Ahora, hermano, veamos la obediencia y respeto de Ruth por Noemí. Y eso lo vemos allá en el versículo 5 y 6. Es que, mi hermano, este libro es tan bonito, muy bonito, porque aprendemos mucho, mucho. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Por eso que todo le estaba saliendo bien a Ruth, porque estaba haciendo lo que Noemí le ordenaba. Y Noemí le daba el consejo, porque ella sabía que esa era la manera como tenía que proceder para que esta mujer lograra el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Dejarla bien casada, ¿verdad? Con alguien que sí no la iba a dejar morir de hambre. Con alguien, hermano, que no iba, hermano, a hacer carga incluso para la misma familia, sino que alguien que tenía la capacidad de darle el mantenimiento y el sostén a su familia. El versículo 7, Ruth sigue la instrucción tal y como Noemí se la había dado a esta mujer. Muy sabia, por cierto. Muy sabia. Muy sabia. Por eso que las cosas salen bien. Si ve usted en el versículo 9, hay algo importante. En el 8 dice, aconteció que a la medianoche se estremeció Booz y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Tu sierva. Y le dijo, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esto también, hermano, significaba algo bien importante. Cuando le decía que le pusiera el borde de su manto, esto significaba que si lo hacía, la estaba aceptando. Por eso le dijo ella, soy yo Ruth, tu sierva. Y le dijo más, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, si estás de acuerdo, y o sea, tu esposa
cúbreme con el borde de tu capa. Si eso haces, estoy consciente de que el propósito por el cual estoy aquí lo he logrado. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Oiga, qué bonito, ¿verdad? No le dijo: bendita para acá, pues, que nadie lo mire. No, las cosas ante Dios tienen que hacerse muy bonitas. Y dice la palabra que le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Oiga, qué bonito esto. No quiere decir que los jóvenes siempre tienen malos pensamientos, pero la mayoría de veces sí. ¿Se acuerda el fracaso de Salomón? ¿Por qué fracasó Salomón? Porque buscó el consejo de los jóvenes. Por eso fracasó Salomón. No buscó el consejo de los ancianos, sino que buscó el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dieron un consejo que se terminó, Salomón. Ahora le dice vos, y lo veo muy bonito cuando le dice: has hecho bien, has actuado de una manera sabia, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Aquí está hablando, no importa la condición económica, sino está hablando de sabiduría. Sabiduría. Oiga, qué importante. Ahora pues, le dice en el 11: no temas, hija mía, porque no te voy a reprochado. Y con este hermano yo le había puesto el borde de la capa, como quien dice: hoy hablemos, pero ya lo que tú me has pedido ya lo tienes. Esta mujer era hermosa. Mira qué bonita era. Bueno, allí la puede ver usted en los libros. Usted me dice: hermano, pero esa no es foto, ese es dibujo. Bueno, pero era bonita. ¿Usted cree que vos se iba a enamorar de una? No, hermano. Calidad, ¿verdad? Y dice, hermano, así como las hermanas, muy bonita, ¿verdad? Así era esta sierva de Dios. Porque además de la fisonomía, también ¿sabe qué es lo que cuenta? Es la gracia de Dios que está en usted. Eso, hermano, eso es importante. Le dice él: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Mire qué bonito. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer. Ah, qué bonito, hermano. Toda la gente, o sea que para vos era un orgullo aquel regalo que le había mandado el Señor. Hermano, y con orgullo podía andar de la mano con Ruth. No, espérate. O espérame ya mejor que no me mire. No, hermano. Mire qué bonito. Y cuando yo veía esto decía: qué bonito es cuando uno hace las cosas ante los ojos de papá. Lo que comienza bien termina bien. Lo que termina chueco termina chueco. Y chueco es, hermano, que a media, ¿verdad? Parte buena y parte mala. Pero lo que termina mal es porque comenzó mal. Entonces el consejo que Dios nos da esta noche es: hermanos, hermanas en Cristo Jesús, hagamos las cosas bien. Cuando usted hace las cosas bien, usted con toda valentía le dice: Señor, yo te pido me ayudes. Señor, yo necesito que tú me des la solución. Señor, yo necesito que tú me respondas mi petición. Ah, pero mire, eso es cuando usted y yo estamos esforzándonos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Había algo que no le permitía casarse a vos. Había algo ahí que no le permitía casarse. Y lo dice, hermanos, allá en el versículo 12. Le dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. En otras palabras, le dijo: hay uno que es mayor que yo. Y como hermano, la edad tenía que ver. El hijo mayor es el que tenía la libertad de redimir, en este caso, a Ruth y a Noemi. Y le dice él en el versículo 12:
Le dice: ahora, aunque siento que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y le dice en el 13: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Le dice él: si aquel se quiere casar contigo, ni modo, me voy a quedar yo solo con el deseo de cumplir el plan de Dios. Pero le dice: si él no quisiera redimir, vive Jehová que yo te voy a redimir. Le dice entonces: tranquila, descansa, duerme hasta mañana. Y dice el 14: y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Los hombres de nuestro tiempo, hay que darte, que vean que soy coqueto, que vean que yo soy hombre, porque el concepto de hombría ahora es ese: entre más mujeres tiene, el hombre se cree más fuerte. Qué tremendo. El que eso va a hacer es un digno de lástima, porque si no puede con él mismo. El pecado nunca nos va a dar personalidad. El pecado, hermano, nunca nos va a dar estatus. El pecado siempre nos va a servir de estorbo. Y esto, hermano, la palabra de Dios es bien clara. Es muy clara en esto. Ahí se quedó con el deseo en su corazón, hermano. Vos decía, pensaba: y si el otro, él sabía quién era. Aquí no lo dice. Y sabe, hay algo que es importante, es que usted tiene que aceptar las cosas. Él sabía que aquello tenía un principio divino, y por eso él dijo: si aquel no te redime, vive Jehová que yo sí te voy a redimir. Si aquel no se quiere casar contigo, vive Jehová que yo sí me voy a casar. Entonces tranquila, no te preocupes. En otras palabras, si esto es de Dios, Dios lo va a hacer. Si esto no es de Dios, no va a salir bien. No le dijo: mira, Ruth, hagamos una cosa. Como él era adinerado, venite mañana noche y agarrar tu tanatín, nos vamos. No le dijo eso. No le dijo eso. Lo que le dijo fue: si aquel no te redime, vive Jehová que yo sí me voy a casar contigo. Pero toda la línea de él era ser obediente y sumiso a lo que Dios estaba haciendo. Y cuando yo veo eso, hermano, sí veo importante. La cultura era esa. La cultura decía eso, que el hijo mayor debía casarse con la persona, no era el otro. Importante, hermano. Y vos debías resolver ese problema en el tiempo más corto posible. ¿Por qué vos? Porque a él interesaba. Porque la mujer, hermano, estaba siguiendo el proyecto de Dios. Ruth estaba siguiendo el proyecto de Dios. Noemí estaba dirigiendo con el proyecto de Dios. Ahí lo que vemos es la obediencia de ambas. Y eso vemos desde el versículo 13 al versículo 15. Y en el 15 le dice, después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y me gusta cuando le dice Noemí de este lote que le había dado. En el 16 dice: y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón había acontecido. En el 17 y le dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías.
Qué bonito. Ahora es típico. ¿Y para dónde vas? Donde mi mamá. Señal, ¿qué llevas? Ay, Señor. A darle vuelta a las carteras, a las bolsas. No, esto déjamelo aquí en la casa. Ay, Señor. Muchas veces así somos. Yo conocí a una persona que hacía eso. Y era una tía mía, una mujer de oro. Lástima que no se conocía. Todo el tiempo fue religiosa y murió en los mormones. Y era una mujer, un corazón de oro, hermano, así como hoy. Mejor que cualquier mujer. Esa mujer se sacaba el bocado de su boca para dárselo a alguien. ¿Y sabe qué? Siempre, hermano, que ella, porque las demás hermanas eran un poco más pobres, ella, hermano, le mandaba producto y lo hacía a escondidas del esposo. Y cuando el esposo estaba ahí, se daba vuelta y embolsaba todo y lo mandaba. Pero aquí vos no. Le dijo, no puede llegar con la mano vacía donde Noemí, donde tu suegra. Tienes que llevarle algo. Y dice, hermano, que le dio las 6 medidas de cebada. Usted puede decir, hermano, pues la cebada es fea, pero a Noemí le gustaba. ¿Ah? Y esto no importa que le gustaba a Noemí. Qué interesante, hermano. Cuando veo esto digo, no, hombre, que la verdad, hermano, que cuando Dios está dirigiendo una obra, todo, hermano, aunque se sienta que el barco tambalea, los que estamos adentro decimos, pero yo estoy agarrado del Señor. Amén. Pero yo estoy agarrado de Dios. Amén. Que las cosas, hermano, no pueden salir bien, tal y como usted y yo queremos. Pero sabemos que si Dios está dirigiendo aquello, va a salir bien. Gloria a Dios. Va a salir bien. Estaba enamorado vos. El problema cuando ella está enamorado, hermano, que sueña sin estar dormido. Ay, Señor. Lo mira el novio, mira la novia, incluso, hermano, de día y de noche, pero siempre lo mira. Ay, Señor. Qué lindo fuera que si fuera cuando estén casados, ¿verdad? Ay, no. Pero después no salen en la casa de los papás. Dice, si hubiera sabido, ni la loca o eso. Yo ya lo he oído eso muchas veces. Ni loca hubiera hecho eso. Por eso, papás, aconsejé a sus hijos. Para que le diga como Noemí le dijo a Ruth: hija mía, lo mejor que puedes hacer es tener un esposo. Pero un esposo, le digo, que te pueda mantener. Un esposo, el tipo de Booz era un hombre. De hecho, la Biblia por eso nos pone el caso de Booz, ¿verdad? Un hombre ejemplar. Ahora usted y yo, hermano, no podemos tener las propiedades ni la riqueza que él tiene. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, Dios se encargará también de irnos abriendo la brecha para que usted y yo vayamos alcanzando los propósitos de Dios. Porque dice la palabra que los propósitos de Dios siempre son buenos para cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, si estamos haciendo lo que a Dios le gusta, Él se encargará de que todos sus planes, sus proyectos buenos se vayan cumpliendo. Cada promesa se vaya cumpliendo en nosotros. Y viene, hermano, el versículo 18. Y le dice, entonces Noemí le dijo, a saber cómo vio a Ruth, ¿verdad? A ver cómo sale, suegra. A saber si otro así que se lo quiere casar conmigo, pero yo quiero a vos, al otro no lo quiero porque no sé ni quién es. Quizás allí toda nerviosa, y por lo que dice acá el 18. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, no te pongas nerviosa, no te impacientes, que yo, le dijo Noemí, yo sé que lo que está sucediendo tiene la dirección de Dios, entonces va a salir bien. Y dice, hermano, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre, hablando de vos, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. No le dijo, la otra semana va a ver cómo sale. No. Le dijo, no te preocupes, hija mía, que aquel hombre, o sea, vos, le dijo, no va a descansar hasta resolver este problema hoy mismo. Hoy se va a resolver el problema.
Hermano, tenía aquí a Ruth, Noemí. No. Es que cuando veamos el capítulo 4, vamos a descubrir un montón de cosas lindísimas que estaban dentro de este libro de Noemí, de este libro de Ruth. Vamos a ver, hermano, la presea que había, el cumplimiento maravilloso de Dios en estos personajes que están dentro de este libro maravilloso. Yo le pregunto, ¿cuántas veces había leído usted Ruth? Quizás, ¿verdad? Quizás ya lo habíamos leído. Es que es largo, hermano. Después no lo he leído. Casi igual a Isaías, dice. Ingrato. Es porque no lo han leído. Ajá. Pero ¿sabe qué? Se cierra, hermano, se cierra este libro, este capítulo, diciéndole: no te preocupes, espérate hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se resuelva hoy mismo. Es que los dos estaban enamorados. Boaz ya estaba enamorado de esta mujer. Sí. Y ella también enamorada de él. Y no, porque aquí nos aclara. En nuestros tiempos, hermano, ¿y qué marca es el carro que tiene tu novio? Ay, Señor. ¿Y qué año es? ¿Qué modelo es? Ya tiene placas nuevas. No sabe si el otro es cuatrero, ladrón y todo eso. Coquero. Ay, Señor. Pandillero, cualquier cosa. No se da cuenta de eso. Pero lo importante es que cuando Cristo está en el corazón del hombre, hay una dirección exacta. Y eso es lo que yo veo aquí. Ella, Noemí, tenía la plena convicción que Boaz no iba a descansar hasta resolver el problema. Sí. Ahora le pregunta, ¿resolvería el problema? Sí. Bueno, vamos a ver el próximo miércoles, el próximo jueves, vamos a verlo despacio. Vamos a ver este capítulo 4 y vamos a ver en qué termina. Porque todo lo que viene de Dios termina bien. Vamos a ver el próximo jueves cómo realmente llegó el final de la vida de Ruth y Noemí. Y también vamos a ver qué es el lugar que ocupa dentro de la línea mesiánica. Cómo está la genealogía y cuál es el propósito, cuál era el propósito de Dios. Y vamos a irnos hasta Génesis el próximo jueves. Vamos a ver otros casos similares a estos para que nos demos cuenta que Dios siempre ha tenido un momento especial para resolver las cosas. No se preocupe, vea al Señor, no vea eso. Digo, pues, hermano, mire cómo está la fe, cómo estamos de espirituales. Pero el enemigo dice: andate una voladita, y se controló todo. Ahí no dice aleluya. Bendito el Señor. Vamos a orar, decimos: Padre, te damos gracias.